Hola, hola, bienvenidos a Sala de Cine. Gracias por estar en esta entrega. Quiero agradecer a Cristina Salón y Estética por mantener mi cabello así de hermoso, ubicados en Villa Olga, Plaza Miracolis, segundo nivel. Gracias por estar en sintonía en Sala de Cine. En esta ocasión tengo una entrevista muy especial con un actor que se destacó por su participación en la más reciente producción de José María Cabral, Hotel Copelia. Jazz Vilá interpretó el personaje de Betty y está con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación y bueno, gracias a todos los espectadores que están viendo la entrevista y a esos que han visto ya la película y a los que no la han visto, por supuesto, que vayan a verla también al cine si están en República Dominicana y si están en Estados Unidos en HBO Max, Amazon Prime y Hulu. Bien, cuéntanos cómo se da el proceso para tú encarnar el personaje de Betty, cómo fue el proceso de casting, fue a través de una agencia, cómo se dio todo. Bueno, mira, yo estaba en Los Ángeles cuando Edna LeBours, que es la directora de casting de la película, me contacta. Ya yo había trabajado con ella en El Rey de La Habana, en República Dominicana, esta película que produjo Celina Toribio y dirigió Agustín Villaronga. Y entonces, bueno, yo ahí conocí a Edna y resulta que ella me llamó, estábamos hablando y me dice, ay, mira, por cierto, tengo este proyecto y tal, y hay un personaje muy interesante que yo creo que aunque está escrito para un dominicano, tú podrías encajar perfectamente y hacerlo. Y bueno, nada, fue así. Hice la primera prueba estando en Los Ángeles. Después hice una segunda prueba estando en La Habana. Después tuve una reunión con el director en Madrid. Y después tuve una última prueba también estando en La Habana. O sea, todas las pruebas fueron vía digital. Y Ok. bueno, nada, así fue como llegué a entrar en el proyecto, que, o sea, me ilusionó muchísimo. Desde que leí la primera prueba me entusiasmó, pero ya cuando me dieron el papel y me leí el guión, o sea, estuve, o sea, sumamente entusiasmado con la propuesta, no solamente por el personaje, sino también por el propio guión, por la propia historia que se contaba. Siempre que yo creo que uno tiene en sus manos un guión, una historia que está basada en hechos reales, en acontecimientos históricos, uno se emociona porque uno siente Claro. que va a dar vida de nuevo a una historia, o sea, uno va a volver a contar algo que ha sucedido y eso por supuesto va a volver a traer a la memoria, al presente, un enjambre de pensamientos, un enjambre de reencuentros de nuestro presente con las raíces, en este caso, que era lo que pasaba con Hotel Copelia. Qué bien. Y la oportunidad de esta tecnología ahora y de los nuevos tiempos, que pudiste hacer todo ese proceso vía digital, es una ventaja grandísima. Y Sí, cuéntanos, sí. sí, no, te decía que esto Ajá. fue incluso antes de la pandemia, o sea, ni siquiera había pasado todavía esto, pero es que hoy en día ya prácticamente los casting presenciales han quedado ya como en un segundo plano. Ya lo que haces es que tienes ya posiblemente una reunión con el director cuando ya sabes que va a haber un proyecto o cuando ya prácticamente te vas a involucrar en el proyecto. Sobre todo a mí me pasa así que trabajo tanto en diferentes lugares, ¿no? No estoy siempre en un lugar, entonces pues tienes que mandar las pruebas pues por esta vía. Eso Claro. por un lado agiliza, por otro lado quita un poco esa parte humana que siempre es tan necesaria, ¿no? Cuando tú estás trabajando con un director o con un director de Ujú. casting en una prueba, que eso ayuda muchísimo. Pero cuando hay talento, no importa la plataforma, hay talento. Ujú, Cuéntanos gracias. ya cuando te otorgan oficialmente el personaje de Betty, ¿cómo fue el proceso de preparación, de tú adentrarte en esa historia y el tiempo que te tomó? Bueno, mira, a mí me dieron ya el papel como un mes antes de que comenzara el rodaje, o sea, como tal, de manera oficial, ya cuando me dieron el papel. Ya un poco en ese punto, el resto del elenco estaba en Dominicana. Evidentemente, ya habían tenido los procesos de casting de las demás actrices, sí fueron presenciales allí en Dominicana, con lo cual Ujú. ya sí habían tenido encuentros y tal. Yo no había tenido esa posibilidad porque yo llegué ya incluso al rodaje 10 días antes de que comenzara. Entonces, digamos que hubieron dos facetas importantes en esa preparación. La primera, que es esa cuando a mí ya me dan el papel, yo empiezo a hacer una investigación bastante profunda, no del personaje, sino de la época y de la historia de República Dominicana, para entender cuál había sido el proceso histórico. Yo conozco el proceso histórico, en este caso de Cuba, por supuesto,
pero no conocía en profundidad el proceso histórico de República Dominicana. O sea, uno estudia en Cuba de manera general, pues del Caribe, un poco sabe de manera general, Puerto Rico, Dominicana, Haití, Cuba, bueno, evidentemente estamos todos cercanos y hay estos procesos, por supuesto, de intervención americana, etcétera, y uno lo conoce, digamos, como que a grosso modo, pero no en detalle. Entonces, lo que me di fue la tarea de entender, o sea, qué es lo que había pasado un poco en toda la historia reciente de República Dominicana, qué pasaba, cuáles eran las tensiones que habían en ese momento desde el punto de vista social, después de la dictadura, evidentemente, de Trujillo, qué es lo que pasaba, por Claro. qué se da este movimiento revolucionario, por qué esta segunda intervención americana, que ya había habido una. Y entonces un poco como esta historia donde encontré puntos muy cercanos de conexión con la historia de Cuba. Me di cuenta de lo hermanados que estamos en nuestros países en cuanto a esa necesidad de identidad como sociedad independiente, caribeña, latina, más allá de los intentos de injerencia, ¿no? Americana, como esta segunda intervención a Estados Unidos en República Dominicana es un claro intento por no hacer que se reproduzca la revolución cubana y se siga expandiendo en el Caribe. Empiezas también a entender un poco esa tensión. Fue una investigación y fue algo que me enriqueció muchísimo y me aportó muchísimo. Yo creo que eso es un regalo que tenemos los actores cuando tenemos este tipo de trabajo, que es algo con lo que te quedas, te nutre como ser humano todo esto, porque ahora yo tengo, o sea, defiendo más aún otros principios de identidad que tenía con respecto al Caribe, con respecto a ser latino, con respecto a esta idiosincrasia, ¿no? De la independencia de nuestros países. Claro. Y a partir de eso, pues empecé luego a construir el personaje de Betty. Porque primero creía que tenía que construir como ser humano esta base histórica para luego Contexto. poder poner sobre ello al personaje y que ese personaje tuviera un sentido. Y también jugar con el tiempo, porque el personaje en principio era un personaje dominicano, o sea, en principio yo pensé trabajar el acento, pero ya al llegar 10 días antes hubiera sido, por supuesto, un personaje que tiene un peso en toda la historia, un personaje con un protagonismo en toda la trama, por tanto y demás, hubiera sido muy falsesco que yo hubiera trabajado el acento en 10 días. Entonces yo le propuse a José María, yo le dije, mira, yo le he creado una historia a este personaje. Yo he creado que es un personaje que tenía pues su negocio también un poco en Cuba. Lo pilla la revolución cubana con este tema de la nacionalización, sale huyendo, o sea, la revolución le quita todo y se va a República Dominicana. Está allí pues 5 años y tal, trabaja de esta manera y lo pilla esta segunda revolución. Ese es un personaje que trata de escapar de estas revoluciones, pero esta vez decide quedarse en un punto, decide estar como pasa en la película, hasta que llega un momento que sucede algo, por eso quiero que vayan a ver la película para que lo Claro. descubran, Sí, tienen que donde ir. el personaje tiene un punto de giro y decide ya no solamente por su entorno, decide también por su identidad, o sea, por lo que quiere sentir, por lo que es. Y para construirlo me inspiré en el personaje de Marsha P. Johnson, que es una activista, siempre lo digo, por los derechos LGTB que había en los años 60 en Nueva York, una mujer negra, luchadora, y lo quise coger como referente, no físicamente, porque en ese sentido, Maridania, que es una excelente vestuarista, ya tenía cuando yo llegué, habíamos trabajado juntos también en El Rey de La Habana, ya tenía muy claro el concepto de vestuario, me conoce muy bien, además, y lo tenía muy claro en cuanto a la imagen, pero sí en cuanto a lo emocional, en cuanto a su defensa, en cuanto a la fuerza con lo que tiene. Yo tenía siempre en la cabeza a Marsha P. Johnson, es como una especie de homenaje que quería hacerle a ese personaje. Yo siempre trato de que mis personajes, cuando son así, tengan un referente importante histórico dentro de mí para que eso me mueva bien. Entonces vi varios documentales de Marsha P. Johnson, vi Ok. varias entrevistas, fotos, cosas que me ayudaron a buscarle como esa alma, porque ya te digo, esa parte del exterior yo creo que estaba marcada un poco por buscar siempre jugar con la época y al mismo tiempo entender el contexto del país, que es un personaje que es un emigrante en esta sociedad Claro. y que se ve Y, envuelto en esta revolución. y qué bueno que no te quedaste simplemente en el guión, sino que tú hiciste tu tarea como No, actor de investigar, de ponerte en el contexto, una ardua investigación, como bien mencionas, y también muy interesante que yo, situándome ahora como espectadora, al momento de que vi Hotel Copelia, no imaginé nunca que no era la ujú, idea inicial del personaje, o sea, que fuera cubano para mí funcionó perfectamente, ese toque de tener un extranjero también, como bien mencionas, que le diste un giro ahí, y la facilidad con José María Cabral de aceptar tu propuesta. La importancia José de que el María, director y el actor hagan esa química y lleguen a ese acuerdo, por así decirlo. claro. Adelante. No, mira, ahí te tengo que decir que José María es
yo estoy enamorado de José María, se lo digo así constantemente, o sea, es un director. Yo he tenido la suerte de trabajar con muchos directores que me han dado la libertad creativa para poder ponerle mis aportes a los personajes. Tengo que decirlo así. He sido un actor que en ese sentido he corrido con suerte la mayoría de las veces. Hay veces que no me han dejado ni cambiar una línea, pero la mayoría de las veces sí, y con José María fue mágico. Fue mágico Qué porque bien. además lo hacía desde una posición de entender, habían cosas que yo le comentaba que él me decía, coño, eso es muy interesante, porque toda esta idea se la traje yo de que fuera cubano y qué tal, o sea, y se lo planteé, Claro. y a él le pareció muy enriquecedora de la historia, hubieron momentos de cosas que me dijo, pero y mejor por aquí, yo dije, ah, mira, esto puede ser interesante, después yo le dije, mira, le podemos poner algunas palabras como lo de cuero de la calle, cosas que evidentemente no son cubanas, pero son de aquí para que el personaje se vea que lleva un tiempo aquí y que ha cogido parte Exacto. del léxico, que es lo que a uno le pasa como extranjero o como emigrante cuando uno llega a otro país, se te quedan palabras del lugar cuando tú vas manteniendo la identidad. Entonces, en ese sentido, José María te da la libertad de crear, te deja proponer, luego te deja proponer frases en el mismo momento. Hay una frase en la película que incluso es muy graciosa porque hay mucha gente que me dice, ay, que esa frase, qué bien, con qué fuerza te quedó cuando yo le digo a uno de los personajes, le miraste, o sea, que yo le digo, la viste, le viste los ojos, se le ponía a mirar de loca. Claro, eso es un texto de Bernarda Alba. O sea, eso es un texto de la casa de Bernarda Alba. Ujú. Y se lo quise poner como referencia de ese encierro al que están sometidas estas Wow. mujeres, que es el mismo Ujú. encierro de Bernarda Alba. O sea, pienso que en ese sentido uno como actor tiene que aprovechar todas esas pinceladas que uno tiene y que ha ido, digamos, como almacenando, ¿no? Y que uno ha ido guardando en su backup y sacarlas en ese momento cuando las historias, cuando los momentos en los que uno está actuando te lo piden, es como ese momento de que estoy batiendo el bobo, que también hay dos o tres gente que me han dicho, ay, qué interesante ese momento cuando ella no dice nada y bate y bate y Y bate, lo dice todo. y, pero lo dice todo, y eso, por ejemplo, fue algo que surgió ahí. Yo le dije a José María, yo quiero estar batiendo unos huevos, porque este personaje, en este momento que pasa esto, es, o sea, necesita tener algo que es como que no tiene sentido, pero que parece que está haciendo algo, porque el personaje Exacto. en este punto ya han pasado cosas, ya ha hecho cosas que evidentemente lo tienen revuelto y al mismo tiempo eso es lo que pasa a nivel gráfico. O sea, yo pienso que como Ujú. actor tú tienes que tener todo ese tiempo, todas esas pinceladas, pero tienes que tener al mismo tiempo un director como José María que te permita, por supuesto, aportar todo esto y que él sienta que todo eso le está enriqueciendo a su historia, porque al final un actor lo que hace es aportar a la idea del director, aportar a esa Exacto. idea del guión. Y yo pienso que eso es algo muy bonito también que se logró, esa coralidad del elenco, esa cosa de no es que alguien quiera destacar sobre el otro, sino que esto es una película que estamos contando y Exacto. que en la medida en la que todos estemos en un tono, la película va a quedar engrandecida y es lo que ha pasado. Claro, y eres un ejemplo, Jax, de que el actor debe de formarse lo más que pueda, debe de estar muy atento, debe de nutrirse de todas las experiencias, todas las lecturas, porque en algún momento va a ser necesario. Entonces, qué bueno Claro. que lo menciones. Cuéntame sobre una anécdota que hayas vivido en los días de rodaje que te haya marcado. Bueno, viví muchas anécdotas bonitas, o sea, regresar siempre a Dominicana es algo para mí maravilloso, realmente es una casa que ha cogido mi trabajo tanto cinematográficamente como teatralmente, pero te voy a mencionar una que creo que la he mencionado otras veces, pero que es muy bonita, que es la escena final de la película cuando estamos en el acantilado. Es una escena que aunque, o sea, ya evidentemente en el montaje final ha quedado reducida, como sucede en el cine, a unos segundos, estuvimos toda una noche para rodarla. Y recuerdo que además, ahí es lo que te digo, ahí fue donde me enamoré de José María. Él vino, nos llamó a mí, a Nashla y y a Cindy, Sí, sí. y nos llevó, es la actriz haitiana, y nos llevó a un lugar y habló mucho con nosotros y nos dijo esto es, o sea, esto es lo que para mí se representa la película, este momento, y nos habló Wow. y nos cargó mucho. Yo me quedé mucho con eso y yo lo único que me acuerdo es que le dije, yo lo único que te pido es que lo hagamos, por favor, en una toma, porque La esto no lo esencia. podemos, dígole, grábalo y que quede en una toma, porque esto que tú nos estás pidiendo, dígole, es sumamente desgarrador y,
y lleva una carga que esto no se puede prácticamente repetir. Esto se puede hacer posiblemente 2 veces, pero esto 3 ya no queda. Entonces hay que tratar de hacerla de la primera, pedir la concentración de todo el equipo, y al mismo tiempo es una escena fuerte porque es un momento de a nivel de pirotecnia que sucede, tiene que suceder algo allá, pasar algo aquí y tal. Claro. Y recuerdo que cuando dijeron acción, aquello empezó y entramos como una especie de trance muy fuerte Wow. de conexión tan bonita entre Nashla, Cindy y yo, que alguien le dijo algo a José María hace unos días y él me lo comentó, que le dijo, ese abrazo final tan bonito que hay es algo maravilloso porque es como la unión del Caribe, Cuba, Ay, Haití, qué bello, Dominicana. wow. Y eso es algo que, mira, yo te lo cuento y me erizo porque cuando lo rodamos fue así de intenso, y lo más intenso es que hubo un momento que incluso José María se emocionó tanto que se metió delante de la cámara y nos abrazó también y tal, Qué y fue como hermoso. un momento de un éxtasis. Entonces, eso, por ejemplo, creo que es uno de los momentos en mi carrera que siempre, siempre voy a recordar de una manera mágica como actor y como ser humano, de lo que significa para uno hacer cine, cómo te queda adentro también, cómo te queda como algo que sí, que la gente puede ver grabado, pero que al final la gente no lo ve todo, y a ti como actor te queda de manera efímera, como una memoria tan fuerte dentro. Eso es algo maravilloso. Esa es una anécdota que voy a guardar siempre de la película, y creo que el éxito de la película en gran medida viene porque con esa pasión se hizo. Qué bello. Y tú mencionándome todos esos detalles de la escena final y yo remontándome, de verdad, tienen que ver esta película, tú al inicio de la Sí, entrevista hiciste la invitación, es una joya, o sea, si ven la película van a entender todo lo que estamos sí. comentando aquí porque es emocionante. Yo creo que es muy bonito, y yo creo que es necesaria para todo dominicano ver esta película, porque es un reencuentro con su historia, es un reencuentro Claro. con la historia de sus mujeres, con la historia del presente. O sea, para entender por qué el presente es como es, hay que conocer las raíces, y todos los días no se hace una película histórica con este compromiso para entender un momento de la historia, de por qué estamos donde estamos. Y yo pienso que por eso es el éxito de la película, por eso tanta gente ha conectado, y yo los invito a que ya la puedan ver en salas de cine, todos los dominicanos que están alrededor del mundo, además, que la puedan ver, los que estén en Estados Unidos a través de HBO Max, Amazon Prime, Hulu, todas las plataformas, y aquellos que la irán viendo en otros territorios, por supuesto, pero sobre todo en Dominicana, que vayan al cine, que apoyen la película para que este tipo de películas se sigan haciendo, que es súper importante. Y para mí, aunque yo no sea dominicano, siento que es como si me hubieran dado un pedacito de nacionalidad. Es un orgullo para mí haber aportado a una Bien. historia, a una película que marque la historia de República Dominicana. Y yo pienso que también va a marcar un acento en el cine dominicano, en la forma en la que se puede hacer un tipo de cine. Y estoy orgulloso de formar parte, por supuesto, de eso de una manera súper, súper agradecida y súper bendecido por eso. Y de verdad que también nosotros por contar con actores como tú que se sienten tan identificados con, con nuestro cine, con nuestra cultura, es un orgullo. Ujú. Ya para concluir esta entrevista, quiero que me definas Hotel Copelia, pero en una sola palabra. Supervivencia Wow. o sobrevivir. De verdad que fue un placer compartir contigo. Te reitero que eres un talentazo, me encantó tu interpretación y yo sé que al público también es bueno ver cómo hay tanta calidad en el cine dominicano y en el cine latinoamericano, porque de verdad que pudimos conectar con Betty, pudimos sentir como ella sentía y esto solo lo hace un gran actor. De verdad que te deseo muchos éxitos Nada. y Es una oportunidad que me ha dado el director, un regalo para mí, por supuesto, que me han dado la oportunidad. Le agradezco a todo el equipo porque al final una película es una gran familia, no solo somos los actores, nosotros somos el rostro, pero claro. está todo ese equipo maravilloso que estaba detrás, Hernán en la cámara, o sea, ya te dije de la directora de casting, o sea, el equipo de producción, la gente en la oficina, vestuario, el maquillaje, por favor, Aleja, fantástica, que hizo un trabajo todos los días ahí, afeitándome todos los días para que estuviera presente. No quiero dejar de agradecer a todo ese equipo detrás de las cámaras que hace posible que la película, por supuesto, ocurra, a los espectadores que la van a ver, que al final son los que hacen grande la película, y en especial a ese elenco maravilloso de actrices, o sea, Lía, Cindy, Nashla, Lumi, que es una diva, una diosa, una maestra, que te regalaba esas miradas en cada escena.
A todas ellas, gracias a todo el equipo y por supuesto a José María. Y espero que se repita, que esta no sea la última de mis películas en República Dominicana, que vengan más. Pero Claro. bueno, por ahora ha sido mi aporte, mi entrega en esta película que no se pueden perder. Hotel Copelia, desde ya. Ya tienen que ir a verla. Ya. Ve, Claro. compra la entrada. Ahora mismo. Gracias, Jazz. Cuídate mucho. Bye, bye. Gracias a ti, amor. Bye, bye. Gracias, Jazz Vilá, por acompañarnos en Sala de Cine y a ustedes por estar ahí. Recuerden que pueden dejarme sus comentarios y hasta una próxima entrega de Sala de Cine. Se despide Sabrina Martínez.